Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora médica de CT Scanner San Ángel. Gracias. Buenas noches, les doy también la bienvenida. Gracias por acompañarnos a esta sesión virtual mensual. Y voy a mencionar que la doctora Nadia Millán Sánchez, quien ustedes conocen, médico radiólogo y que labora en CT Scanner San Ángel, va a seguir siendo nuestra moderadora y experta en contestar preguntas que haremos al finalizar cada caso. Y me da mucho gusto presentar a la primera radióloga, que es la doctora Mónica Grey Lugo. Ella es especialista en imagen mamaria e intervención y labora en CT Scanner San Ángel. Gracias, Mónica, y va a ser la presentación de su primer caso. Buenas noches. Inicio con esta sesión de casos. Se presenta aquí con nosotros una paciente femenino de 46 años, quien en febrero del 2022 inició el padecimiento actual con una tumoración en la mama izquierda, motivo por el cual se realizó una mastografía y ultrasonido fuera de este centro, en donde se corroboró la presencia del nódulo. Se le realizó una biopsia con aguja de corte, en donde el reporte histopatológico se concluyó como carcinoma mucinoso invasor de bajo grado, bien diferenciado, luminal A. Posteriormente se realizó una tomografía computada en donde le identificaron unas adenopatías axilares ipsilaterales, motivo por el cual se le solicitó una resonancia magnética para etapiplicar. Ya en nuestro centro se le realizaron proyecciones mediolaterales oblicuas con cortes de tomosíntesis. Aquí tenemos las imágenes en donde vemos las mamas que tienen un patrón heterogéneamente denso y llama la atención hacia la región retroareolar izquierda una asimetría que modifica parcialmente la morfología y pues en el cuadrante superior externo tercio posterior adyacente al músculo pectoral corroboramos la presencia del nódulo ya conocido. Este muestra misma densidad y en los cortes de tomosíntesis podemos apreciar que los márgenes son circunscritos, se ve un poquito lobulado y ya posteriormente en la valoración ultrasonográfica, ya valorando adecuadamente este nódulo, vemos que es irregular a pesar de que tiene una orientación paralela. Vemos que también tiene unos márgenes lobulados, el interior es heterogéneo con áreas isoecoicas y otras de menor ecogenicidad. Posterior a la valoración con Doppler color, la vascularidad es periférica y aquí es de resaltar la presencia de un reforzamiento acústico posterior. Ya en la valoración con la resonancia magnética se corroboró nuevamente este nódulo, el cual presenta una morfología y márgenes irregulares. Estos son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. También en T2 es importante valorar hacia la periferia que condiciona discreta distorsión arquitectural glandular. También valoramos los ganglios axilares homolaterales. Realmente no vimos alguno franco de sospechoso de malignidad, únicamente dos que tenían como un engrosamiento difuso, pero más o menos de 3.4 milímetros. En las secuencias de difusión, vemos que, bueno, la difusión valora el movimiento de las moléculas de agua. Aquí vemos que en este caso tenemos en el plano axial que tiene cierta restricción a la difusión. Realmente es como que tiene un poquito de ambos, restringe y no restringe en unas zonas. Y cuando nosotros corroboramos en el ADC, siempre tiene que ir con la corroboración. Vemos que el coeficiente de difusión es de 1.5, o sea que no es como tan bajo, ¿no? Ya posterior a la administración de medio de contraste, presentó un realce heterogéneo y que evidenciamos que viene este aporte sanguíneo principalmente de vasos de la torácica lateral. Y ya en el análisis de las curvas cinéticas vemos que tiene un incremento progresivo, ¿no? Que también nos pudiera orientar hacia algo más, pues por la curva, pues lo mismo, ¿no? También, si recuerdan que teníamos en la región retroareolar esta asimetría, pues vemos que sí, efectivamente, vemos una zona de
focal de captación a ese nivel. A esta paciente se le realizó fuera de este centro una biopsia con aguja gruesa de la región periodolar izquierda que demostró una lesión papilar sin atipia, hiperplasia ductal ordinaria y adenosis esclerosante. También se realizó una biopsia con aguja fina de los ganglios axilares, los cuales resultaron negativos. Entonces, ya entrando en la revisión de la bibliografía de este caso, vamos a tener que el carcinoma mucinoso, también se puede llamar como coloideo, es un cáncer de mama raro, se presenta en 1 a 7% de todos los carcinomas invasivos de mama y afecta principalmente a mujeres en la peri y postmenopausia. Generalmente tienen en promedio 60 años y en la mitad de los pacientes clínicamente se va a manifestar por una tumoración palpable, mientras que el otro 50% va a ser negativo, va a ser asintomático. Perdón. Ahora, histológicamente, pues bueno, como su nombre lo indica, mucinoso significa que tiene mucina. Entonces, dependiendo de esta, lo vamos a clasificar en 2 tipos, el tipo puro y el tipo mixto. El tipo puro es aquel en el que la mucina constituye más del 90% del tumor y no identificamos otro componente histológico, mientras que en el tipo mixto vamos a tener que sí tiene un componente histológico mayor del 10% que no es pura mucina. ¿Okay? Entonces, también esta distinción es importante tanto para lo que vamos a ver nosotros representado en las imágenes como para el pronóstico de las pacientes. Aquí vemos que el tipo puro se va a presentar más frecuentemente como un tumor de menor tamaño que no tiene involucro ganglionar en hasta el 88% y muestra receptores hormonales positivos con HER2 negativo, lo que nos orienta a un luminal A. Y la supervivencia global a 10 años es del 90.4%. Mientras que en el de tipo mixto, hasta el 38% ya va a tener involucro ganglionar axilar y su sobrevida pues se asemeja a la del carcinoma ductal invasor, que va a ser con una supervivencia global de 66%. Ahora, tanto la mastografía como el ultrasonido son herramientas diagnósticas esenciales para caracterizar los nódulos mamarios. Entonces, por mastografía, el principal hallazgo es de un nódulo que puede ser de mayor o menor o misma densidad. La morfología puede ser redonda, ovoidea, y en el tipo puro vamos a ver los márgenes circunscritos que prevalecen y en el mixto los indistintos. En algunos casos podemos identificar microcalcificaciones. Estas pueden estar localizadas en el pool de toda esta mucina y pues lo que van a traducir es el factor, el componente intraductal, ¿no? El componente ductal que tiene. Y además también hay que recordar que en pacientes que tienen mamas extremadamente densas o heterogéneamente densas, estas microcalcificaciones puede ser el único hallazgo mastográfico. En el ultrasonido también se va a identificar principalmente como un nódulo, ya sea circunscrito o de márgenes indistintos. Esto ya depende de la bibliografía que consultemos y también del tipo histológico, si que sea puro o mixto. En cuanto a la morfología, se describe que hasta en el 59% van a ser ovoideos y el 51% irregulares. El reforzamiento acústico posterior es lo que nos va a dar la principal característica para identificar estas lesiones. Se presentan en el 84% y ya en cuanto a la icogenicidad de la tumoración, el tipo puro presenta más isoicogenicidad y el mixto hipoicogenicidad. En la resonancia magnética, lo habitual es que encontremos este tumor como un nódulo circunscrito. La morfología puede ser variable, ¿no? Aunque los márgenes irregulares son más frecuentemente vistos en los tumores mixtos, también los podemos ver en los puros. Y hay que recordar que hasta un 10 a un 20% de las lesiones malignas pueden mostrar características benignas en este método. Ahora, en cuanto a la intensidad de señal, en T1 con saturación grasa, esta va a ser variable y en T2 sí va a ser hiperintensa. Ahora, esta hiperintensidad puede ser homogénea o heterogénea y esto va a depender de la cantidad de componente mucinoso. En el caso de los puros, en donde casi todas las partes del tumor es mucina, pues va a ser más homogéneo, mientras que en el de tipo mixto, dado el componente sólido, va a tener algunas áreas de menor intensidad.
También hay que tomar en cuenta que en caso de que sea un mucinoso de tipo mixto, pero el componente sólido es muy pequeño, pues podemos ver como si fuera una hiperintensidad homogénea. Ahora, en la difusión, se sabe que las lesiones malignas generalmente tienen, tienen una alta celularidad y entonces en la restricción a la difusión vamos a tener que va a tener una restricción a la difusión y un coeficiente de difusión aparente bajo, o sea, el ADC, ¿no? Pero en este tipo de tumores, dada la baja celularidad y la abundante mucina, no podemos no encontrar restricción a la difusión y el ADC va a ser alto. Esto se justifica, algunos autores refieren que esto es porque el agua tiene un paso libre en toda en la tumoración. Por eso es que no tenemos los hallazgos como que francos malignos. Y pues entonces el ADC pues va en el tipo mixto pues va a depender de cuánta proporción vaya a existir entre el componente sólido y el componente mucinoso. Ya en la resonancia magnética, en la fase dinámica, o sea, cuando utilizamos el medio de contraste, pues sabemos que existen algunas curvas que son francamente sugestivas de malignidad, como la de tipo 3. La 2, pues, puede identificarse en ambos, pero también hay que recordar que hasta el 5 al 14% pueden tener un reforzamiento gradual que nos orienta hacia lesiones benignas, ¿no? Y fue justo el caso con esta paciente. Y bueno, ahora, posterior a que nosotros inyectamos el medio de contraste, el carcinoma mucinoso puede tomar 3 distintos tipos de reforzamiento. Puede tomar 3 tipos distintos de reforzamiento. Uno es que nosotros no podamos apreciar este reforzamiento, ya sea, se presenta principalmente en los de tipo puro, porque pues tienen casi pura mucina, ¿no? En el de tipo heterogéneo, aquí depende, nosotros podemos ver algunas islas de estas células epiteliales que van a estar en el pool de mucina. Y en cuanto veamos que tiene un reforzamiento en anillo, esto significa, nos va a traducir que las células epiteliales del componente invasor se localizan preferentemente hacia la periferia y el centro que es mucinoso pues no tiene un reforzamiento. Y pues es lo que se ejemplifica aquí en estas dos imágenes de resonancia magnética tomadas de la bibliografía. Ahora, también tenemos o podemos tener reforzamiento no masa. Este puede ser lineal, ductal, segmentario, también puede ser regional y va a estar alrededor del tumor principal. Esto lo que nos está diciendo es es que existe un componente intraductal asociado. Entonces, de acuerdo a la literatura, la sensibilidad de la resonancia supera, pues, por mucho a la mastografía y ultrasonido, siendo del 55 hasta el 94%. También contamos con otras metodologías para etapificación, que va a ser el PET-CT, el de cuerpo completo, o bien el PEM, que va principalmente hacia las mamas. Entonces, aquí lo que hacemos es que utilizamos en la glucosa con un marcador, con un radiofármaco, para ver el metabolismo celular. Es bueno para la etapificación, como les comentaba, y también para la respuesta al tratamiento, pero no es tan útil en lesiones que son más pequeñas, de bajo grado o que tienen un lento crecimiento, y pues justo esto es lo que ocurre con este tipo de carcinomas mucinosos. Pero pues aquí lo que estamos viendo es el metabolismo celular, ¿no? Entonces, tanto la baja celularidad como la alta cantidad de mucina pueden alterar esta hipercaptación, ¿no? Del radiofármaco y también, bueno, traducido en el metabolismo de las lesiones. Entonces, en el tipo puro, como tiene más celularidad, pues tiene más metabolismo y podemos verlo con mayor hipercaptación del radiofármaco, mientras que el puro tiene menos. Aquí les muestro como ejemplificado con imágenes de otra paciente. Ella también acudió a este centro ya como un BRAF 6 por un carcinoma mucinoso. Y pues vemos en la imagen de la proyección MLO izquierda, su tumoración se encontraba en el cuadrante superior externo. Aquí vemos que realmente no existe como un hipermetabolismo franco. Nosotros cuando complementamos la valoración con la proyección lateral tardía, vemos que sí ya ese hipermetabolismo se hace mucho más franco.
Ahora, el tratamiento, pues esto ya lo determina el médico tratante. Vamos a incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Nosotros en lo que nos compete, pues vamos a sugerir que tenga un seguimiento mastográfico y ultrasonográfico a los 6 meses posterior a finalizar el tratamiento por radioterapia. Y pues como conclusión, vemos que los hallazgos imagenológicos de este tipo de carcinoma pueden aparentar lesiones benignas o probablemente benignas. Además de esto, el lento crecimiento de estas pacientes pues, puede retrasar el diagnóstico. Es por esto que la correlación entre múltiples modalidades de imagen nos va a facilitar el diagnóstico diferencial entre estas lesiones que son benignas y pues un verdadero carcinoma, ¿no? Ahora, la distinción entre la forma pura o la mixta es importante por el pronóstico de la paciente, ¿no? Donde ya vimos que el de tipo puro es más favorable. Los métodos de imagen aquí nos pueden ayudar tanto a detectar los tipos más agresivos de carcinomas, así como para guiar la biopsia y tomarla del área que se ve del área sólida, ¿no? Que tiene el componente invasor y no obviar las imágenes de la parte de la mucina, ¿no? También nos sirve para la etapificación. Esto cobra mayor importancia la resonancia magnética contrastada, ya que es la que ha mostrado tener más sensibilidad para identificar el componente intraductal y que pues finalmente ya el tratamiento de la paciente sea más exitoso. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Mónica Gray por la excelente presentación de su caso. Es un caso muy bonito. Realmente el carcinoma mucinoso, como ya lo explicó en su revisión bibliográfica, pues no es frecuente, ¿no? Es menos del 10%. Y bueno, este caso pues ya era un tumor un poco grande, pero cuando son tumores más pequeñitos, pues sí nos crean un poquito de conflicto diagnóstico porque pueden presentarse como un quiste complicado, ¿no? ¿Alguna recomendación, Moni, en el momento de evaluar a una paciente con este tipo de lesión? Pues principalmente valorar en el ultrasonido los márgenes. A veces estas lesiones parecen pues algo probablemente benigno. Sabemos que existen distintos descriptores, determinados por el BIRATS, que tienen a veces más peso para que nosotros podamos orientar si vamos a biopsiar o no a esa paciente o la vamos a dejar en seguimiento. Entonces sí ser como muy meticulosos a la hora de realizar los rastreos ultrasonográficos y pues también saber que hay lesiones malignas que aparentan ser benignas, pues por todos los métodos, ¿no? En ultrasonido y en resonancia magnética también, ya lo vimos con las curvas las curvas cinéticas, con el ADC, la difusión, pues también que nos pueden hacer un poquito más difícil este diagnóstico y determinar si vamos a biopsiar o no a la paciente. Doctora. Yo nada más quisiera felicitar a Mónica, está muy bonita la revisión, y quisiera invitar a la doctora Isabel, que es nuestra invitada especial y que va a iniciar estas sesiones con nosotros. Ella es ampliamente conocida, como ya lo habíamos presentado, y quisiera tu opinión al respecto desde el punto de vista patológico, Isabel. María, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este grupo tan prestigioso y con tanto conocimiento como es el tuyo, y la verdad para mí es un placer formar parte del mismo. Buenas noches a todos. Sí, el carcinoma mucinoso puro, como ya lo ha señalado la doctora, es una neoplasia que generalmente es grado 2 y va a tener positividad a los hormonales. El Ki67 siempre tiende a ser menos del 10%. Cuando ya es una lesión mixta, el pronóstico adquiere las características de la neoplasia invasora son las que dictaminan el pronóstico, es decir, si es mucinoso, pero ya tiene áreas, por ejemplo, lo más común de un ductal infiltrante sin patrón especial, ya este último es el que va a determinar en su extensión y tamaño la conducta que va a ser la que rige, a diferencia de una neoplasia pura. Otra de las cosas que quiero señalar, y sobre todo es también para pues todos en general y los patólogos, es que hay una neoplasia que se dice que es
Nosotros le llamamos que tiene piel de oveja, porque hay otra neoplasia invasora que es el carcinoma micropapilar puro, que de vez en vez puede presentarse inmersa en lagos de moco. Entonces, este carcinoma micropapilar mucinoso puede ser HER2, es luminal B, y es más agresivo porque tiene esa tendencia de metástasis a ganglios linfáticos. A nosotros nos ha tocado ver casos que incluso han venido como mucinosos puros, pero que no embonan porque el HER2 resultó positivo. El carcinoma mucinoso puro es luminal A. Entonces, cuando hacemos antígeno de membrana epitelial, resulta que es un micropapilar, en tanto que en este tipo de casos el antígeno de membrana epitelial se manifiesta hacia afuera. Hay una eversión de la membrana citoplasmática. Entonces, también hay que tomar en cuenta ese otro tipo de casos. Y de los casos de mucinosos que nos ha tocado ver agresivos, generalmente están en relación con el tamaño y son mayores de 4 centímetros. Todo lo demás, estoy de acuerdo, precioso caso, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Isabel. doctora. Ahorita recuerdo a una señora con un mucinoso de 80 años, pensábamos que iba a ser muy benigno, tenía más de 4 centímetros, lo que tú estás mencionando, y esa paciente murió en forma rápida y tenía metástasis en la axila. Y bueno, nuestra gran dificultad en los métodos de imagen es confundir estas lesiones, como ya reiteradamente se ha mencionado, con una lesión benigna que, aunque infrecuente, la tenemos que tener en cuenta. Y el contar con la metodología propia diseñada para cada paciente, no solo en el tratamiento, sino en el diagnóstico, pues es de gran utilidad. No sé, Nadia, si tú quisieras, o Isabel, perdóname. Sí, es que me recuerdo hace muchos años, y digo muchos años porque la consulta intraoperatoria ya no se recomienda para decidir un proceso quirúrgico. Por eso tenemos estas biopsias. Pero hace muchos años, cuando yo iniciaba en esto, me enviaron una lesión para transoperatorio que me la mandaban como un carcinoma mucinoso. Por fortuna, la diferí porque la mastografía, que yo también generalmente aprendo de ustedes y la vi, pero la lesión macroscópicamente no me parecía maligna. En efecto, resultó ser un fibroadenoma con cambios mixoides extensos. Entonces, como decía la doctora Millán, como decía Nadia, en ocasiones las lesiones que son pequeñitas pueden tanto por mastografía o a veces incluso por macro, que ya no debemos hacer transoperatorios para decidir procedimientos quirúrgicos, pero biopsias pueden incluso confundirse con una lesión benigna. Muchas gracias, doctora. Pues No, únicamente... Yo quisiera agregar y apoyar lo que dice Isabel, gracias a la metodología de accesar en una biopsia por imagen, pues permite, yo creo que mayor seguridad en el patólogo también en sus diagnósticos. Ya pasó la era de los transoperatorios y más si queremos encontrar lesiones pequeñas y no palpables, ¿no? Completamente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Pues no tenemos más preguntas, doctora, de este caso. Le cedo la palabra. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestras presentaciones y me da mucho gusto presentar al doctor Jesús Héctor Ábalos de la Torre. Él también es médico especialista en imagen médica y terapéutica y labora con nosotros en CT San Ángel, y él nos va a hacer la presentación de 2 muy interesantes casos. Gracias, Héctor. Adelante. Gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad de presentar estos Perdón, casos. un poquito más fuerte, te lo voy a agradecer, Héctor. Sí. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentar estos casos. Vamos a comenzar. Son 2 casos que tienen un diagnóstico muy similar, pero con unas variantes muy importantes. Y bueno, este primer caso se trata de una paciente de 45 años, quien en los antecedentes heredofamiliares y personales patológicos no había ninguno de importancia, y su motivo de envío para la realización del estudio fue solamente el de revisión. Aquí les presento las imágenes de mastografía en el protocolo habitual.
Aquí vemos las proyecciones medio lateral oblicuas y pues solamente vemos el tejido fibroglandular disperso. En las proyecciones craneocaudales, lo que nos llama la atención es hacia la mama izquierda, en el cuadrante externo, esta pequeña zona como de distorsión. Debido a este hallazgo, se hizo la sugerencia de realizar proyecciones laterales con tomosíntesis y nos llevamos la sorpresa de encontrar en la mama izquierda, en cuadrante superior externo, un área de distorsión de la arquitectura. Aquí les presento una ampliación de ese sitio y pues corroboramos que existe esta área de distorsión. Es una imagen espiculada, tiene espículas largas y delgadas y un centro radiolúcido. Posteriormente la paciente pasó a el área de ultrasonido y pues realmente no tenía ninguna traducción ecográfica y el único hallazgo que se encontró fue un quiste complicado en el lado izquierdo. A esta paciente se le sugirió realizar un procedimiento de biopsia guiado por tomosíntesis y aquí tenemos una de las primeras imágenes del procedimiento que fue de localización y ubicamos esta distorsión de la arquitectura. Posterior a la toma de la muestra y a la colocación del clip, podemos ver el clip que está justo en el centro de la lesión. Y bueno, ya en el diagnóstico histopatológico nos arrojó el diagnóstico de una lesión esclerosante compleja. Por recomendación del laboratorio de patología, se hizo un panel de inmunohistoquímica, el cual confirmó el diagnóstico de lesión esclerosante compleja. Y bueno, les presento este segundo caso. Es una paciente de 39 años con antecedentes heredofamiliares y personales patológicos negativos y pues solamente tenía el antecedente de una mamaplastía de aumento y el motivo de su estudio fue una revisión, un chequeo. Les presento las imágenes de mínima compresión en proyecciones medio lateral oblicuas. Aquí pues solamente vemos un patrón fibroglandular y los implantes de localización epipectoral de contornos lobulados. En las proyecciones craneocaudales, realmente el único hallazgo que pudiera llamarnos la atención es hacia la mama izquierda, como en la región retroareolar y posterior cerca del implante, una zona de distorsión de la arquitectura, la cual no se observó en las proyecciones con técnica de Eklund. Aquí tenemos las imágenes medio oblicuolaterales y las craneocaudales. En el ultrasonido, en la mama derecha, no encontramos ningún hallazgo relevante, pero en la mama izquierda, hacia el radio 1 y periareolar, vemos este nódulo que tiene una morfología irregular, tiene márgenes angulados, es heterogéneo, principalmente hipoecoico, y tiene un diámetro mayor de 12.5 milímetros. Por este hallazgo, se le indicó biopsia a la paciente, y a continuación les presento las imágenes del muestreo. Aquí tenemos que fue una biopsia con cierto grado de complejidad debido a que el grosor de la mama era muy pequeño, entonces había que tener bastante cuidado con el implante. Aquí les señalo con flechas la localización de la aguja, queda justo en el centro de la lesión. En las proyecciones posteriores a la colocación del clip, pues corroboramos la localización del mismo y evidenciamos más la zona de distorsión. El diagnóstico histopatológico que se nos presentó fue de lesión esclerosante compleja y también a sugerencia del laboratorio se le hizo un panel de inmunohistoquímica en donde encontramos un diagnóstico de carcinoma invasor de tipo no especial, con receptores de estrógeno y progesterona positivos, HER2 negativo y un Ki67 del 20%. Y bueno, a continuación voy a hacer una pequeña revisión acerca de la lesión esclerosante compleja. Esta es una lesión que inicialmente fue descrita hacia 1975. Anteriormente se le llamaba como una esclerosis papilar proliferativa o una epiteliosis infiltrativa o también como una lesión esclerosante encapsulada.
Esta es una lesión que consiste en una lesión proliferativa con fibroelastosis central y una apariencia espiculada tanto en la radiografía como en la histología. Un dato importante y que todavía vienen muchos artículos o en la literatura es que cuando esta es menor de 1 centímetro se le llama cicatriz radial, así que así lo podemos encontrar en diferentes sitios. Tiene una prevalencia de 0.2 de cada 1000 mastografías y en una prevalencia en el total de biopsias de 1 a 2%. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta al momento de tener este hallazgo, pueden ser causas benignas como las cicatrices quirúrgicas, los cambios fibroquísticos proliferativos o la necrosis grasa. Y las malignas, que son las más importantes, es el carcinoma ductal infiltrante, hasta en un 65% de los casos, y el carcinoma lobulillar. Ahora, en cuanto a los aspectos radiológicos o lo que vamos a observar en las imágenes de mastografía, principalmente son áreas de distorsión de la arquitectura, que se va a caracterizar por presentar espículas largas y delgadas, como es el caso que presentamos. También se le conoce como la apariencia de estrella negra, esto debido a la presencia de estructuras lineales radiolúcidas o negras, que van a estar paralelas a espículas radiopacas o blancas. ¿Sí? Por eso es que se llama también como estrella negra. Generalmente no hay una reacción dérmica, tampoco son palpables y pudiera presentarse en algunos casos calcificaciones. Esto por lo general se va a deber a situaciones como cambios fibroquísticos o adenosis. El diagnóstico principalmente es gracias a la tomosíntesis y este nos ha ayudado muchísimo, nos ha incrementado su detección frente a la mastografía convencional, porque nos ayuda también a diferenciar situaciones donde exista sobreposición de tejido. Cuando llegamos a tener una traducción ecográfica, lo que podemos encontrar son nódulos irregulares que pueden tener márgenes indistintos, hipoecoicos y con sombra acústica posterior. Ahora, en el caso de las resonancias, tienen un aspecto bastante variable, pueden no ser visibles ni siquiera, o presentarse como nódulos irregulares con una morfología de cierta manera sospechosa. Hasta en un 55% de los casos en los que se aplique contraste no van a mostrar realce, pero si este existe pudiera sugerirnos malignidad. En el caso de que haya un realce, hasta un 63% de los casos va a ser un de tipo no masa, un realce focal o heterogéneo y con curvas de lavado tipo 3. Y cuando se presenta como nódulos, generalmente tienen un realce heterogéneo. Ahora, en estos casos es bien importante someterlos a biopsia porque su actualización o su ascenso a cáncer puede ser muy considerable. En el caso, sobre todo, cuando existe atipia, que son la mayoría de los casos, de un 75 a un 87%, perdón, cuando existe atipia es en un 13 a un 25%, y cuando no existe atipia es en un 75 a 87%, o sea que es más frecuente que no haya atipia. En los casos con atipia, la actualización a cáncer puede ser desde un 10 a un 35%, y en los casos sin atipia de un 0 a un casi 2%. Las neoplasias malignas que se van a asociar más frecuente a estas lesiones es el carcinoma ductal in situ de bajo grado o intermedio o el carcinoma invasor, sobre todo de grado 1 o 2, con perfiles biológicos favorables, es decir, receptores hormonales positivos con Ki67 bajos. Bueno, entonces, como tal, la lesión esclerosante compleja pues pudiera no representar un riesgo mayor a cáncer si se encuentra por sí sola y sin atipia, pero es bien importante el método de muestreo. Digamos que el mejor método para biopsiar estas lesiones debe ser por tomosíntesis y con sistemas de corte aspirado, lo que nos permite obtener mayores cantidades de tejido y ser más precisos por la tomosíntesis. Porque si encontramos datos de hiperplasia ductal atípica o neoplasia lobulillar atípica o incluso carcinoma lobulillar in situ, pues esto cambiaría el panorama para las pacientes. Por eso es que el manejo puede ser muy controversial. Existen literatura que recomienda la escisión, sobre todo cuando encontramos datos de atipia, o la vigilancia si no existe esto.
Ya para concluir, como les comenté, pues el método ideal para muestrear estas lesiones debe de ser guiado por tomosíntesis y con sistema corte aspirado o asistido al vacío, como también se le llama. Las recomendaciones de su manejo solamente sirven como pautas generales, pero debe de revisarse caso por caso y hay que considerar tanto los factores personales de la paciente, ya sea de cáncer de mama. También hay que considerar la técnica de muestreo, como les mencioné, ya que el calibre de la aguja es importante y el número de muestras que se obtuvieron al procedimiento. También hay que considerar la relación del CRIP y de la lesión posterior a la biopsia. Cuando existe duda acerca de su histología o de su origen, pues la decisión quirúrgica pareciera, o bueno, más bien es el mejor y el más seguro método para tratar estas lesiones. Y bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que son casos muy, muy representativos y yo quisiera decir algo muy importante antes de darle la palabra a la doctora Isabel. Nosotros como radiólogos tenemos que pensar en cáncer, hasta no demostrar lo contrario, y pensar en que menos del 1% puede ser esta entidad y saber que se va a asociar en muchos casos, y no sé, me corregirá Isabel, generalmente con un carcinoma tubular se puede asociar, que sabemos que no es tan agresivo. Y bueno, reiterar la tomosíntesis como esta modalidad de imagen tridimensional tan valiosa, yo creo que ha sido uno de los avances más valiosos de la mastografía digital, que hemos educado al ojo, porque realmente es difícil ver estas distorsiones o pérdida de la arquitectura normal, y que gracias a la tomosíntesis estamos muy atentos de evaluar estas distorsiones, que la mayoría van a ser cánceres invasores, por lo cual siempre estamos en Mama Densa sugiriendo el estudio tridimensional. Tenemos técnicas ya de tomosíntesis que vamos a radiar igual que la imagen bidimensional, que es la sintetizada. Entonces sí, es un aporte muy importante a la imagen y contamos con la mesa, porque si no hay traducción por ultrasonido, ¿cómo vamos por ella? Pero si tenemos integrada la tomosíntesis, podemos saber que en tal corte se ve la distorsión y ahí es donde se hace la biopsia, como nos mostró en estos casos, Héctor. Así que sí, esta tecnología realmente considero existe desde el 2011 y gracias que lo tenemos también y nos ha permitido encontrar estos cánceres que, repito, son invasores. Muchísimas gracias. Isabel, te damos la palabra. Gracias, doctora Ábalos. Gracias, doctora Lara. En efecto, estas son las lesiones de las más difíciles, tanto para ustedes como para nosotros como patólogos, y en donde sí o sí tiene que existir esta correlación entre la imagen y lo que nosotros observamos. Me llama muchísimo la atención, como ya ustedes señalaban, el caso número 1, que por imagen, pues prácticamente no soy experta como ustedes, pero pareciera un carcinoma. Este caso se caracterizó prácticamente en todos y cada uno de los cilindros por tener una lesión esclerosante en la porción central, de tipo como cicatriz radial. Pero la cicatriz radial tiene edades. Una de las teorías de la cicatriz radial es que surge como un fenómeno isquémico. Entonces, en sus etapas iniciales, atrapa a los túbulos benignos hacia su porción central. Entonces, este caso es uno de esos en donde la esclerosis tenía muchos túbulos atrapados en el centro, en donde, como bien decía la doctora Lara, el diagnóstico diferencial es un carcinoma tubular. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros en patología? Discernir entre células miopiteliales o no. Es decir, una lesión que carece, la morfología normal de los conductos es epitelio que descansa sobre células miopiteliales y membrana basal. El dato que para nosotros es el diagnóstico diferencial en una lesión de este tipo con un carcinoma es la ausencia de células miopiteliales, que se puede apreciar con inmunohistoquímica.
Los marcadores en este caso de inmunohistoquímica son el P63, puede ser la proteína S100, puede ser la calponina. Siempre debe hacerse más de un marcador, porque sabemos que un marcador negativo nos puede llevar a error. Los marcadores los hicimos, y generalmente en este tipo de lesiones hacemos en más de un, seleccionamos las zonas más complejas, en más de un cilindro, y hubo persistencia con los 3 marcadores de células mioepiteliales. Esa fue la parte principal, pero también el caso hacia la periferia tenía adenosis esclerosante. Es decir, que por eso le llamamos lesión esclerosante compleja, porque tenía casi, como a veces dice uno, el capítulo de las lesiones benignas que simulan cáncer. Ya tenemos la cicatriz radial. Pero tenía también muchas áreas hacia la periferia de adenosis. La adenosis es un incremento en el número de acinos que se ubican en los lóbulos y que puede tener hipertrofia de las células mioepiteliales. Y esto también da lugar a esclerosis o a áreas en donde incluso desaparecen casi la luz de los acinos, y es otra de las causas de problemas de diagnóstico con carcinomas infiltrantes. Entonces, uno tiene que sumar todos estos hallazgos para decir, a ver, primero voy a decidir, ¿es una lesión esclerosante compleja, en este caso cicatriz radial inicial porque atrapa muchos túbulos con adenosis florida en la periferia? Ok, sí, primero hago las células mioepiteliales. Si estas son negativas, que es como en el segundo caso, entonces procedemos a los marcadores que se hacen en el cáncer de mama. Entonces, en el segundo caso era una situación similar, por eso estos casos están maravillosos, escogidos porque dan mucha enseñanza, en donde la pregunta era, bueno, ¿esto es una cicatriz radial que está atrapando a los conductos o es un carcinoma? Entonces, hicimos el primer paso, es hacer los marcadores para células mioepiteliales, y nuestra sorpresa fue la ausencia de los mismos. Entonces, esto fue lo contrario al caso previo, en donde era un carcinoma no tubular, que generalmente aparece, pero un ductal sin patrón específico de bajo grado. Hay ciertas diferencias morfológicas, pero en condiciones de pronóstico son buenos, porque este tumor resultó luminal, bueno, subrogado luminal A, estrógenos positivos, progesterona, y el Ki-67 apenas del 10%. Entonces, estas dos circunstancias son muy importantes de tomar en cuenta. Desde el punto de vista de patología, lo que uno siempre menciona a las personas que capacita, y a uno mismo, claro, porque uno también todos los días es un reto, es lo primero que uno debe preguntarse ante una lesión es si es benigna o maligna. Si es una lesión que resulta benigna, bueno, pues ya hacemos en este caso las células mioepiteliales. Ahora ya, si demostramos que hay ausencia de las mismas, repito, con más de un marcador para células mioepiteliales, entonces ya seguimos el camino de los carcinomas infiltrantes. Hay una tríada que esta tríada que se denomina tríada de Rosen, fue realizada por los alumnos del doctor Paul Peter Rosen, que él fue un gran patólogo, todavía vive, que trabajó siempre en el Memorial, porque ellos observaron que había una gran frecuencia de lesión de célula columnar de tipo atipia epitelial plana, carcinoma infiltrante de bajo grado, sea tubular, o carcinoma lobulillar infiltrante, o a veces carcinoma in situ de bajo grado o lobulillar in situ de bajo grado. Estas lesiones también pueden ser de aspecto esclerosante, y uno debe reconocer que es la tríada de Rosen y saber que a pesar de que son lesiones de bajo grado, pueden ser o un tubular o un lobulillar. También hay que ver la existencia o no de células mioepiteliales. Pero esta correlación para nosotros es fantástica y vital con ustedes, porque son lesiones de muy alta dificultad, tanto diagnóstica, alta dificultad para biopsiarlas y alta dificultad también para su interpretación. Sí, María. Quisiera agregar algo más, no de patología, porque bueno, Isabel ya tomó su maravillosa palabra al respecto, pero quisiera agregar que para nosotros, que es tan difícil también
siempre tenemos que tener entrenados nuestros dedos también como radiólogos. Y decía Isabel, estas lesiones no van a tener una traducción clínica de un tumor. El primer caso que presentó Héctor es enorme. Entonces, si no hay una tumoración palpable clínicamente, pues pensar en esta posibilidad de un tumor ya tendría que tener mayor tamaño. Este signo está descrito desde 1940 por Lebor, que es el signo de Lebor, que es tocar toda la reacción desmoplásica en una lesión maligna. En cambio, en una cicatriz radial benigna o lesión esclerosante, no vamos a tocar un tumor, como fue en ambos casos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a discernir entre bueno y malo. Así que también los radiólogos tenemos que estar entrenados clínicamente en tocar a las pacientes y correlacionar. Gracias. Sí, Isabel. Una variante más que me faltó mencionar este es un trabajo que hice hace ya muchos años, cuando mi entrenamiento con la doctora Tabasoli, y lo hice acerca de lesiones de tipo cicatriz radial que se complican con cáncer. Entonces, esta es otra variante, porque cuando la cicatriz radial tiene más edad, se hace un centro esclerosante que ya no tiene túbulos, pero de cualquier manera la corona radiante de la cicatriz radial tiene conductos y acinos. Entonces, en ocasiones, como son conductos y acinos como cualquier otros, podemos encontrar en la corona radiante áreas de un carcinoma intraductal o incluso un carcinoma infiltrante. Quisiera también nada más acotar, que creo que no lo mencionó Héctor, esta patología no tiene relación con la cicatriz quirúrgica, sino es de origen inespecífico. Entonces, no tenemos el antecedente de un acto de una biopsia excisional o cualquier cambio postquirúrgico, que es algo también de tomar en cuenta. Nadia, ¿quisieras opinar? Bueno, más bien quería hacer mención de una pregunta. Dice que si la cicatriz radial es un hallazgo por toma de biopsia que se realizó por otro motivo y no lo ve en la mastografía, ¿qué le hace decidir realizar tomosíntesis? Quisiera contestar que la tomosíntesis es ideal para la mama densa. Cuando no podemos ver a través de la densidad del tejido, son secciones. Es el mismo principio de la tomografía lineal. Entonces lo sugerimos en mama densa o mama operada o antecedente, obviamente, de cáncer de mama. Mama grasa no va a ser útil, pero mama densa sí. Y la mayoría de nuestras pacientes tienen mama densa. A diferencia de otros países como los europeos, donde la mama es grasa, en México la mama generalmente es densa. Entonces es la gran utilidad de esta nueva tecnología, nueva desde el 2011, de esta tecnología. Y quisiera repetir, si tiene traducción por ultrasonido, bueno, esa es la vía más fácil, más simple, menos costosa. Pero si no hay traducción, tenemos que echar mano de esta tecnología sofisticada en mesa prona, tanto del sistema de corte y aspirado como de la tomosíntesis integrada. No sé si quisieras agregar, Nadia. No, doctora. Realmente creo que el doctor nos mencionaba esto por algún caso que tuvo que se le presentó como un hallazgo incidental por otro tipo de biopsia, ¿no? Entonces, eso era su pregunta. Y bueno, yo creo que ya con los comentarios que hizo, si no cuenta con tomosíntesis, bueno, usted ya hizo mención de también la importancia del ultrasonido, ¿no? Hacer una segunda revisión intencionada, doctora, también es de gran utilidad después de un estudio funcional o de otros estudios, buscar el hallazgo en forma intencionada justamente, y muchas veces encontramos una lesión si solo contamos con el ultrasonido. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Isabel Alvarado. En algunas ponencias hemos escuchado como que hay controversia en cuanto al término de cicatriz radial, porque se puede confundir con lo que decía la doctora Lara de una cicatriz quirúrgica.
a que sea llamada únicamente lesión esclerosante compleja. Quería nada más saber si todavía es vigente el término cicatriz radial. Sí, de hecho existe la cicatriz radial y las cicatrices que son secundarias a algún proceso previo, por ejemplo, y esto es muy importante, en ocasiones a las pacientes se les ha hecho una biopsia por aspiración con aguja fina y luego, por algún motivo, se hace, eso es de acuerdo a mi experiencia, se hace una biopsia con aguja de corte. Entonces uno debe tener mucho cuidado porque en ocasiones hay algo que se llama cellular displacement. ¿Qué quiere decir? Que cuando la aguja de la biopsia por aspiración entró, ¿qué es lo que hizo? Desplazó ese tipo de epitelio que va a estar inmerso en mucha fibrosis, pero va a tener mucho tejido de granulación. A todos nos puede suceder, pero si a veces uno no tiene, a veces, pues, bueno, se le puede a uno pasar. Llamarle carcinoma incluso infiltrante. ¿Por qué? Porque hay pacientes en que hacen gran reacción después de una BAF. Esos casos nos toca verlos y uno busca de manera intencionada el tejido de granulación, las zonas de fibrosis importante que hace la paciente y vemos que no es un carcinoma infiltrante, sino que son los túbulos atrapados a consecuencia pues, de un proceso reactivo de la paciente. Con respecto a algún traumatismo, lo que vemos es fibrosis sin la formación de esos túbulos o esa corona radial. Entonces, esas son las circunstancias que pueden remediar una cicatriz radial. Pero sí, la cicatriz radial es un concepto que existe, solo que tiene uno que hacer los diagnósticos diferenciales con lesiones esclerosantes, bueno, no esclerosantes, lesiones que producen fibrosis o esclerosis en la mama como posterior a una biopsia por aguja fina o a veces algunos traumatismos. Y algo también importante, actualmente sabemos que, y que bueno, hay mucho tamizaje, sobre todo en cierto grupo de pacientes. Las pacientes que tienen implantes mamarios de larga data pueden tener necrosis grasa. Entonces, la necrosis grasa puede dar lugar a una reacción fibrosa importante que en la imagen también se puede traducir como una lesión esclerosante. Pero cuando nosotros en las biopsias observamos, vemos que hay mucha fibrosis, pero hacia la periferia hay necrosis grasa e inflamación. Entonces uno dice, seguramente por debajo hay un implante. Entonces, para responder a la pregunta, cicatriz radial sí hay. Las otras lesiones que señalé son lesiones que pueden remediar una cicatriz radial o incluso un carcinoma. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Otra pregunta más. ¿Alguna otra ventaja de la tomosíntesis fuera de la evaluación de mama con tejido denso? También nos permite localizar, ver calcificaciones, también nos ayuda, pero podemos, si va a ser esta paciente sometida a un procedimiento de intervención, tenemos que tomar una proyección lateral y cráneo-caudal para ubicar tridimensionalmente una lesión, generalmente calcios. Entonces, la tomosíntesis nos ubica el corte donde se encuentra. Anteriormente, para discernir calcios de la piel o calcios intraglandulares, teníamos que hacer proyecciones tangenciales. Ahora, con el uso de la tomosíntesis y que siempre tomamos una placa lateral para cualquier procedimiento de intervención, nos ubica con exactitud la localización. No sé si quieras agregar algo más, Héctor, Mónica o Nadia, al respecto de la tomosíntesis. Pues, Sí, doctora, pues, perdón. no, adelante. También, gracias. También se pueden valorar los márgenes de las lesiones o en el caso de algún nódulo que tenga espiculaciones, es mejor valorarlas, qué tanto está abarcando esta espiculación, hasta dónde llega. Ahora les voy a decir y confesar, realmente nos ha aumentado el trabajo. Realmente si tenemos un espesor de 5 centímetros de la paciente van a ser 50 cortes que uno tiene que revisar.
pero realmente no sé cómo vivíamos sin tomosíntesis. Ahora cuando hemos aprendido a ver estas áreas de distorsión tan difíciles de evaluar, a veces solamente en un corte. Sí, doctora, yo comparto su opinión. Realmente los radiólogos que nos dedicamos a la imagen mamaria, la tomosíntesis se ha vuelto una herramienta indispensable. Al principio igual nos costó trabajo, pero ahora que lo vemos al día a día, la verdad es que es una herramienta muy valiosa y bueno, ya está avalada para programas de detección y como usted decía en la mastografía sintetizada, pues disminuye 50% de radiación, o sea que la radiación ya no es un problema de que excedamos la dosis glandular, ¿no? Y los nuevos mastógrafos que la tienen como integrada para los procedimientos de biopsia, pues ya nos permite hacer este tipo de procedimientos en lesiones que solo se vean por tomosíntesis. Incluso ahora ya hay una boga que aunque si el equipo tiene estereotaxia y tienes tomosíntesis, hay estudios que avalan que se haga todo por tomosíntesis porque incluso la dosis final por procedimiento es menor, contrario a lo que pensábamos, ¿no? Que hacer una biopsia guiada por tomosíntesis podría dar una dosis mayor, ahora no, la dosis es menor, incluso 50% en un procedimiento de biopsia. O sea, todo esto va a ir cambiando y sí lo creo que a un futuro todos los programas de detección sean con tomosíntesis sintetizada. Y también en programas bien establecidos disminuyen las rellamadas, ¿no? Eso está muy bien establecido, o cambios en el BIRATS, en nuestra conclusión con el uso de la tomosíntesis. Y algo importante, no sustituye a las imágenes bidimensionales, complementa las imágenes bidimensionales porque luego nos piden solo tomosíntesis. Entonces esto es importante de aclarar. Y a quién lo sugerimos al revisar los anteriores, si tiene mama densa o si tuvo algún antecedente de importancia, como ya lo mencioné, porque si no podemos duplicar la dosis si lo hacemos después. Entonces, a veces seleccionamos desde el inicio, antes de pasar a la paciente, quién puede ser de utilidad para utilizar esta tecnología tridimensional. Muchas gracias. Pues no hay más preguntas o comentarios, doctora, respecto a estos casos. Incluso tenía yo otro casito más, pero bueno, las preguntas y el tener a la doctora Isabel aquí por primera vez en nuestra sesión, pues que ha sido maravilloso tenerte aquí, Isabel, y queremos contar contigo en las siguientes sesiones y seguiremos haciendo por mes esta sesión virtual. Estamos alternando CT Lomas con las doctoras de allá, con CT México y también CT San Ángel, así que seguiremos en comunicación con ustedes. Pero con muchísimo gusto. La invitación. Para Pues mí, yo aprendo muchísimo, la verdad, yo aprendo muchísimo y es un gusto participar. No, claro pues que sí. Muchas gracias, porque realmente para nosotros también es un gusto contar con una patóloga tan excelsa como eres tú. Ay, gracias, María. Es que somos amigas desde hace muchos años. Muchas bien, gracias. Pues no sé, los ponentes, ¿alguna otra pregunta? Mónica, Héctor, Nadia. No, doctora, básicamente agradecer a los ponentes y a la doctora Isabel Alvarado, que pues, realmente le dio un toque muy especial a esta sesión. Le agradecemos su presencia, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.